Tengo el placer de presentarles a Mercedes Prieto, quien hará la última charla magistral de nuestro seminario, que lleva por título Memorias del Desarrollo, fragmentos de un discurso global. Mercedes es doctora en antropología por la Universidad de Florida. Sus intereses giran en torno a las tecnologías de gobierno y la economía política de los sujetos indígenas, enfatizando en cómo, desde la opinión pública, la política y la ciencia, se construye y autoconstruye a estos sujetos. En relación a esto, publica el libro Liberalismo y Temor, la construcción de los sujetos indígenas en Ecuador, 1895-1950. En 2012 realizó una investigación financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, titulada Mujeres Indígenas y Estado, Misión Andina en Ecuador, Perú y Bolivia, en la que se abordan temáticas de género en relación a pueblos indígenas. Actualmente trabaja en el programa de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo, Ecuador, y es investigadora visitante del Instituto Kellogg para Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame. Así es que sin más, los dejo con la presentación de Mercedes. Bienvenida. Esto no está ahí. Ok, muchas gracias y disculpen, parece que tuve un atraso y estamos, pero ya, aquí estamos. Lo que quiero presentar hoy día es un trabajo en progreso todavía y quiero compartir con ustedes fragmentos de memorias del desarrollo. Son memorias de actores que están globalmente conectados, localizados tanto en Europa como en los países andinos, actores que se encuentran entre textos y contextos diversos, parodiando a la película cubana Memorias del Subdesarrollo. Intento buscar algunos sentidos inscritos en la memoria visual, escrita y hablada, que recuerdan las intervenciones desplegadas en los Andes entre 1951 y 1973 en el marco de lo que fue el programa indigenista andino, liderado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. En la aludida película cubana, el subdesarrollo se intenta homologar con el pueblo y el desarrollo con las élites y los centros imperiales y coloniales. En este reducido y dicotómico marco, Sergio, el protagonista de la película, no logra encontrar sentido al subdesarrollo al pueblo. La película nos recuerda al mismo tiempo una serie de problemas globales a través del recurso de flashback, y uno de estos viñetas presenta el hambre en el mundo y su capacidad destructora, que es tan potente como la guerra en manos de los poderes coloniales e imperiales. Es allí en donde el desarrollo, glosado como guerra, y el subdesarrollo, indexado como hambre, se encuentran. En este flashback, el hambre aparece representado en los Andes como una mujer sentada junto a sus famélicos hijos, esperando algo, no se sabe muy bien qué, el vacío. Este encuentro de los sentidos destructivos del subdesarrollo y el desarrollo sugiere la necesidad de traspasar esta dicotomía y profundizar de forma productiva el entendimiento de los actores y las condiciones de posibilidad de existencia de esta polaridad. Asimismo, permite preguntarse sobre cómo se construye una comunidad de memoria en procesos globales en diversas localizaciones. Con ello me hago cargo de una de las invitaciones hechas por Michael Lazara al futuro de los estudios de la memoria, la necesidad de establecer conexiones globales. Y en este marco reflexiono sobre la propuesta de
Steven Stern en torno a los procesos de memoria emblemáticos y de memoria suelta, al tiempo que retomo las sugerencias de Maurice Merleau-Ponty sobre la ambivalencia de los sentidos que posibilita un entendimiento que inaugura y no clausura nuevas comprensiones de los actos de memoria. Lo que quisiera mostrar en lo que sigue es que las intervenciones orientadas al desarrollo, como aquellas propuestas para los Andes en la década de 1950, intentan instalar en el pueblo, en este caso los pueblos indígenas, variadas agendas para su pacificación. Son agendas de la élite mestiza o blanco globales y nacionales, y del conocimiento científico, de la antropología, de la biomedicina, de la biotecnología, que quedan grabadas en las memorias afectivas y reflexivas de los diversos actores comprometidos y que son debatidas y contestadas, ayudando así a romper la dicotomía desarrollo-subdesarrollo. Para ello reviso rápidamente lo que fue el programa indigenista andino como una encarnación de la Agenda Global de Desarrollo. Seguidamente me detengo en las memorias de funcionarios de organismos de las Naciones Unidas, de funcionarios estatales y nacionales y de indígenas de la Sierra de Ecuador sobre esta experiencia global. De esta manera, el problema que trato de dilucidar es el problema cómo se construye una comunidad de memoria con actores que están entre contextos distintos, entre localizaciones distintas. Es decir, no están frente a un evento centralizado que conecta claramente esa memoria. Las fuentes que yo he usado para esto provienen de escritos, de entrevistas y muchas fuentes visuales producidas por la OIT, por los propios funcionarios y también fuentes provistas por indígenas que tienen que ver con otras maneras de inscripción de la memoria, que tienen que ver con el paisaje, los cuerpos y con los ritos. ¿Qué fue este programa indigenista andino? Fue una propuesta de los años 50 orientada a los pueblos indígenas de los Andes para propiciar su desarrollo, que yo lo leo como un esfuerzo de pacificación en la cotidianidad. ¿Qué es lo que se propuso el programa? Es un programa complejo. Rescato 3 conceptos y supuestos relevantes del programa. Uno, una noción de población originaria. El interés sobre el cual parte este programa proviene de la idea de que hay y habían poblaciones indígenas en las emergentes naciones y no tan emergentes como eran los Andes, que eran los herederos de los pueblos originarios, sin embargo, estaban apartados, segregados, ellos usan en inglés apartness, de la vida política nacional, algo que había que remediar como a través del desarrollo. Ahora, no a todos les gusta la idea de desarrollo. Algunos de los que están detrás de esta propuesta proponen que la acción que debe implementarse es la integración. Es la integración entonces de los pueblos originarios. Y el otro concepto básico del proyecto fue la idea de desarrollo de la comunidad. ¿Qué era la importancia del concepto de desarrollo de la comunidad?
era que permitía generar un proceso de autosugestión de esa población a la agenda y el esfuerzo del proyecto. ¿Por qué? Lo que buscaba el desarrollo de la comunidad era delegar en la población local su propio desarrollo. Ahora, en esta propuesta hay un documento base que es un documento que dice poco y que deja todo como casilleros vacíos. Y adjunto a este documento central hay un gran documento donde uno puede encontrar las posiciones de distintas personas que formularon esta propuesta. Es importante señalar que quienes formularon la propuesta no son gente del extranjero, son muchas personas de los países andinos, más mexicanos, es decir, más de la mitad de la misión que formuló el proyecto son personas de los Andes. Ahora, uno pudiera decir, hay al menos 3 miradas sobre lo que el proyecto está buscando. Una primera mirada que tiene que ver con la reposición del Imperio Inca. Una segunda mirada que tiene que ver con la consideración de los pueblos indígenas y de la población indígena como una categoría especial de trabajadores. Esa es la línea oficial de OIT, que por eso tenemos el convenio 169. Es la búsqueda, ¿no es cierto?, de cómo categorizar a esta población como un tipo peculiar de trabajadores. Y una tercera posición es considerar a la población indígena como campesino, como una categoría universal y abstracta, desconociendo sus vínculos con la indigeneidad. Entonces, desde ya, la misma formulación de la propuesta tiene encuentros y desencuentros. Y su operación va a variar un poco en los países en los cuales se implementa. Inicialmente se implementa en los Andes centrales, es decir, Ecuador, Bolivia y Perú, y en una segunda etapa se incluye Chile, Argentina, Colombia y después Venezuela. Es decir, es un proyecto que va a seguir al Imperio Inca de alguna forma a los límites. Es decir, en Chile no se instala en Santiago, se instala en el norte, en Argentina también. Para esta ponencia he preparado qué es la memoria de 3 tipos de actores de este emprendimiento. Entonces les decía, uno son los funcionarios del sistema de Naciones Unidas. No todos, un grupo. El grupo que busca una reposición del Imperio Inca. Otro son los recuerdos de los funcionarios estatales, tanto de Ecuador como Chile, cómo ven ellos y cómo recuerdan ellos esta experiencia. Y finalmente es la memoria de los propios indígenas, y para esto solo tomo el caso de Ecuador y de una provincia específica que es Chimborazo. ¿Qué es lo que plantean los funcionarios que buscan la reposición del Imperio Inca? Esto que parece tan curioso y extraño. Es decir, no es tan extraño, es algo que ha estado en la agenda permanentemente, tanto en la agenda internacional, global, como en la agenda local. O sea, el movimiento
pro-inca de los años 70 en Perú fue vigoroso. El de los años 30 también lo fue. Y aquí me estoy refiriendo a dos intelectuales relevantes que estuvieron comprometidos en este programa, que es Métraux, por un lado, el antropólogo francés, ¿no es cierto?, que en esta época él va a ir a trabajar a la UNESCO y desde la UNESCO va a ser parte de este proyecto. Y el otro es el secretario adjunto de la OIT, Jeff Renz, que no es antropólogo, pero es un sindicalista, ¿sí? Y él también está en la idea que hay que reponer el imperio inca. ¿Qué es lo que significa esto hasta donde yo logro entender? No significa reponer el incanato como tal. Significa retomar el progreso iniciado por los incas. Significa decirle al mundo que los indígenas viven de la manera que viven, no porque sean subdesarrollados, sino por la conquista, que les cortó el proceso de evolución. Y que, más aún, existen contemporáneamente instituciones y expresiones indígenas que pueden ser retomadas. ¿Cuáles son? La lengua, ¿cuáles son? La comunidad, ¿cuáles son? La ayuda mutua, la minga, ¿cuáles son? Formas de intermediación indígena estatales que tienen más bien, bueno, un origen incanato, pero también después un uso colonial. Entonces, lo que se trata es de reponer la grandeza incaica, la posibilidad, ¿sí? Este espíritu de progreso. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Esta es la retórica que, en fin, no voy a ir al detalle porque estamos cansados, pero que uno encuentra en cierta documentación. ¿Qué es lo que uno encuentra hoy día en la base de datos de la OIT, ¿sí?, como fotografías del programa andino, porque la OIT está pronta a cumplir 100 años, ¿sí? Entonces ha hecho un trabajo de recopilación de sus propias memorias. Entonces encuentra uno una cantidad de fotografías. En esa fotografía lo que yo encuentro son tropos que me remiten a los dibujos de Guamán Poma de Ayala. Y entonces, la cosecha de granos, ¿no?, el hilado y los tejidos, o sea, esta idea de estas imágenes con primeros planos fuertes. Está todo deformado porque me costó mucho hacer esto. La idea de parteras y de espiritualidad, en donde la invocación a los espíritus es ahora acompañada por el jabón, por poner un caso así emblemático. Y otro tema, finalmente, es la idea de buen y mal gobierno. Una de las ideas básicas es que la población indígena estaba en situación de minusvalía porque era objeto de maltrato de parte de funcionarios de gobierno. Entonces, mientras había la idea del funcionario castigador, ahora aparece, ¿no es cierto?, el funcionario que conversa, el funcionario dialogante, el funcionario que entiende los problemas de los otros. ¿Qué son los recuerdos de los funcionarios de campo? O sea,
lo que ellos recogen no es la reposición del imperio inca. Lo que ellos recogen, el funcionario de campo, tanto acá como en Ecuador, son fragmentos de lo que podría ser un hacer indígena. ¿En qué consisten estos fragmentos? Ellos recogen la comunidad, la minga, que acá se llama más bien trabajo en comunidad, y la idea de intermediarios comunitarios, que en Chile no está. Esto sí está en los Andes centrales. ¿Qué es otro elemento central en sus memorias? Es la construcción de estos funcionarios como buen funcionario. Su idea de trabajar el ser buen funcionario, esconder la violencia, esconder el maltrato, incluido temas de violación, que está reportado. Pero la idea, se esconde todo eso para reimaginarse a sí mismo como buen funcionario. Y a la vez para constituirse como un sujeto de clase media emergente, cuyo reconocimiento está en los títulos, en el trabajo de campo, en el saber el idioma nativo, todo eso que creemos tan moderno hoy día, en una noción meritocrática, ¿sí? En fin, lo otro que significa su construcción como buen funcionario es recuperar la mística de trabajo. O sea, muchos de ellos se juntan hasta el día de hoy para recuperar los recuerdos de lo que fue ese trabajo. Fue un trabajo basado en la mística, un trabajo esforzado, un trabajo donde la gente vivía en la comunidad, algo que era muy extraño. En fin, entonces hay esa idea de mística también. Y lo otro que uno encuentra es el mensaje más sutil de la pacificación, ¿no? Entonces el funcionario que recuerda con orgullo sus contactos familiares para lograr llegar a las comunidades, para lograr consensuar el proyecto, para evitar el conflicto. Y lo que les decía antes, se soslaya entre estos funcionarios toda forma de racismo, toda forma de violencia. ¿Qué son las imágenes que ellos guardan? Lo interesante es que estas imágenes se guardan y se atesoran personalmente, en los hogares. A veces cuando se juntan, se recuerdan y se muestran los álbumes, pero se muestran a la familia, a los colegas, a otros. No es una memoria pública necesariamente, es una memoria que queda entre iguales, entre la familia y entre funcionarios, con algunas excepciones. Entonces, ¿qué se recrea en esta memoria? La minga, o el trabajo voluntario, comunitario, la recreación de los intermediarios comunitarios, las mujeres reverenciando, el hacer del buen funcionario, muy educada, con delantal, en fin, el buen funcionario que demuestra el uso de la bomba de agua. Y también el buen funcionario tiene conexiones políticas. Y donde esta foto es interesante porque los políticos son los focos, la población da la espalda en la foto. Esta es la forma en que también circula este tipo de imágenes. Circula a través de una folletería de propaganda del programa hecha por el gobierno,
como este, por ejemplo, que es el caso en Chile, en Chapiquiña, en donde viene con este acápite, bailaron grandes y chicos, pero que bailaron cueca, ¿sí? No bailaron huayno, bailaron cueca. ¿Qué son las memorias de los y las indígenas? Yo las llamo memorias activas. O sea, primer asunto importante son memorias que están inscritas, es decir, primero, hay una que otra familia que guarda fotos, muy poco. La gran mayoría tiene la memoria inscrita en el paisaje, en los cuerpos y en los rituales. En los paisajes, un colega indígena de la zona de Chimborazo, él fue y le pedí que tomara sus memorias y las memorias que recolectara del programa. Y ellas todas son memorias inscritas en el paisaje. Después están las memorias que no vienen de imágenes, pero sí de los relatos, o sea, vienen de imágenes de relatos, que son las memorias de la disciplina implicada en el programa, es decir, de la disciplina que implicó en la escuela, el calendario gregoriano, la unidad el horario de la escuela, 8 horas, no sé qué, 4 horas de escuela. En la limpieza, ¿les parece insólito que tuvieran que agacharse y ponerse en 4 patas para limpiar? Sobre todo era insólito porque la limpieza de ellas nunca era lo suficientemente limpia. Entonces, esa memoria de esa disciplina del programa que era escuela, higiene, etcétera, etcétera, está en sus cuerpos, lo sienten en sus cuerpos. Y finalmente en rituales, y está el tipo de inscripción en el paisaje, ¿no? Una escuela que está en el medio del paisaje, un taller artesanal, la bomba de agua en el paisaje. Entonces, una memoria que está ahí todos los días, es una memoria activa, no necesita lugares de memoria, no necesita rituales específicos para la memoria. La tengo todos los días a mi disposición y puedo armarla y desarmarla. Pero el último punto es la transmutación del gringo en un personaje de las fiestas, de 2 tipos de fiestas hasta donde yo he encontrado. Ahora, es importante decir que el gringo no solo se refiere a los funcionarios europeos. El funcionario público ecuatoriano es tan gringo como el funcionario europeo. Y hay la posibilidad que un indígena por contagio pueda transformarse en gringo. ¿Sí? No es una caracterización física, no es porque es rubio de ojos claro, no, es por prácticas, por maneras de hacer. Y entonces, la idea que estos personajes que vinieron con la programa andino se instalan en 2 tipos de rituales. Uno es para la fiesta de Reyes, en que el gringo acompaña a los Reyes Magos con sus regalos. Y el otro, que es la más compleja, es que el gringo transmuta en el patrón de Hacienda.
Entonces, lo que yo planteo es que se repone con esto el ciclo de violencia y colonialidad de la hacienda. Ok, voy a volver a insistir, o sea, estos actores que están localizados en los Andes, en distintas naciones, están entre cosas, están entre categorías sociales, están entre contextos, están viviendo, o sea, la idea de estar entre montón de asuntos me hace pensar entonces cómo se construye esta comunidad de memoria, cómo esto es posible. Entonces, lo que yo argumento es que este estar entre impide la conformación de un relato único, de un relato centralizado. Y lo que hay es una memoria muy descentralizada, muy fragmentada. Y en este sentido me parece que la memoria opera bastante cercana a la idea de Haraway de conocimiento situado, es decir, de conocimientos encarnados y localizados, y que siempre son fragmentarios. Lo otro interesante, ¿no es cierto?, es que hay estos lugares de inscripción de la memoria tan diversos en todos estos actores. O sea, los libros para unos no significan nada, para otros es todo, la foto tampoco, para unos sí, para otros no. La foto es un documento público en unos casos, en otros es un documento privado y familiar, ¿sí? Y después vienen estos recursos de memoria activa como el paisaje, el cuerpo, en fin, y los rituales. Y finalmente, la idea que me genera a mí todo este material es que la memoria es ambivalente. En tanto permite recuperar aspectos emocionales y reflexivos, pero además, en tanto, aquí es lo que retomo a Merleau-Ponty, con la idea, cuando él está estudiando el trazo de Cézanne, dice, el trazo de Cézanne es interesante porque nunca se cierra, ¿sí? Pero siempre sabemos cuál es el objeto del deseo, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta historia de la memoria me lleva a mí a mirar esos trazos como frontera, para entender esa disparidad, sabiendo que hay un objeto central, un objeto del deseo que se llamó desarrollo, que, en fin. Hasta ahí me quedo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Esta es una ponencia atractiva y que resuena a muchos niveles con lo que hemos estado discutiendo estos ya 3 días. Yo voy a hacer un par de comentarios, preguntas muy breves, porque creo que lo interesante es ahora abrir y dar la palabra al público. Bueno, Mercedes hace aquí un ejercicio de memoria, de memorias, hace un trabajo un poco arqueológico, un poco de archivo y un poco etnográfico. Ella articula, ¿cierto?, distintos dispositivos de investigación para dar cuenta, ¿cierto?, de este contexto puntual de nodo de desarrollo que ella denomina, ¿cierto?, un contexto de nodo de desarrollo dentro de una lógica de pacificación indígena. A la vez, ella está haciendo un acto, el trabajo de Mercedes a mí me parece un ejercicio sumamente político y atractivo desde ahí, al desentrañar, desempolvar, ¿cierto?, instancias generalmente poco consideradas incluso por las mismas políticas sociales, que obviamente no es el eje articulador en ningún caso de lo que estamos haciendo aquí, pero curiosamente las políticas sociales son de lo más desmemoriado que hay, digamos, son muy buenos para olvidar y reinventar la rueda y equivocarse una y otra vez.
Y eso me va a llevar a alguna de las preguntas que quisiera hacerte después. Y así nos va hablando de soportes, textos en los que la memoria está inscrita en lo público y en lo privado, esta memoria fragmentada, y a mí en lo personal me parece atractivísima la idea de esta memoria encuerpada o embodied, ¿cierto? Y su ambivalencia. Simplemente quiero dejar planteadas 3 preguntas para abrir la conversación. La primera es una pregunta inevitablemente de género y etnográfica, porque tú relatas, bueno, con mucho más detalle en el texto, que lo que alcanzaste obviamente a explicar aquí, cómo el modelo del PIA relega a las mujeres fuera del ámbito de lo productivo. Cómo en el fondo se pasa del trabajo conjunto de hombres y mujeres a uno masculinizado, relegando a las mujeres, por ejemplo, al trabajo de parteras en particular. Y ahí mi pregunta es la pregunta etnográfica en tu encuentro con las mujeres indígenas. ¿Cómo es que se despliega esa memoria o no? En la medida que a mí me resuena con estas intervenciones más recientes, en las que precisamente se asume, se da por naturalizado, que esas mujeres son del ámbito de lo doméstico, que son las empoderadas en el ámbito de lo doméstico, y es desde ahí donde se les exige y se les pide que actúen como tales para efectos de las políticas públicas actuales. Creo que ahí hay un siguiente paso que muchas veces no da cuenta de esa primera relegación de la mujer a lo privado, ¿cierto?, que después eventualmente la transforma en experta de lo privado y responsable de lo privado. Creo que ahí hay algo que se podría discutir. En segundo lugar, quisiera preguntar qué has reflexionado respecto de la tensión entre colaboración y fricción en el sentido de Anat Singh, en la medida que así como tú como tú quieres escapar de varias dicotomías, aquí quizá podríamos también escapar la dicotomía, ¿cierto?, sumisión y resistencia. Es mucho más matizado, es mucho más complejo. ¿Dónde están las resistencias o no de esos cuerpos a los que tú estás haciendo mención? Y eso me lleva a la última pregunta, que es la pregunta que siempre está entre líneas cuando hablamos de memoria, que es la pregunta por el olvido, ¿cierto? ¿Dónde está el olvido en esta historia que Mercedes nos cuenta y que, así como están los infinitos registros y esta inscripción de la memoria, como tú señalas, fragmentada, implica que necesariamente hay muchísimo espacio para este olvido? Y ahí me pregunto si simplemente, a modo de ejemplo, ¿cierto?, ¿qué pasa cuando ciertas prácticas o códigos se transforman en hábitos, se naturalizan y por lo tanto se ahistorizan y eventualmente desaparecen? O sea, ya no puedo dar cuenta de ello al nivel de la memoria. ¿O qué pasa cuando esta figura del gringo se mitologiza, de nuevo, se ahistoriza y simplemente se le asume como un personaje más? Que claro, por un lado me puede movilizar, pero también me paraliza. O sea, creo que ahí puede haber algunos elementos respecto a eso de la parte más desde los indígenas, pero obviamente está la pregunta con la que inicio, ¿cierto?, que es la del olvido de estos mismos organismos y de los burócratas, y finalmente qué es lo que queda en el ámbito de la memoria y lo que al parecer está en otros ámbitos que pueden ser mucho más difíciles de teorizar. Eso son simplemente unas muy breves reflexiones, pero reacciona muy brevemente nomás a eso y le damos pie a las preguntas del público. La relación de este programa con, digamos, con el género, una relación de amor y odio. Es decir, es un programa que buscó efectivamente domesticar a las mujeres, bla, 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 pero nunca lo logró. Justamente, y
finalmente terminan con un gran rol como intermediarias de las políticas estatales, porque en un momento en que nada les está funcionando, sienten que ahí hay un buen enganche, ¿ya? Tendría mucho más que contarles acá, pero sigue para mí una pregunta, es decir, ¿por qué se pensó que la instalación de todo esto requería de mujeres domésticas? ¿Por qué ese era el punto? O sea, eso yo todavía podría elucubrar un poco cosas bastante conspirativas, pero prefiero quedarme. Ahora, hay que entender que esto fue un periodo y que después de este periodo los y las indígenas tuvieron una eclosión en Perú, no tanto, pero claramente en Bolivia y Ecuador. Entonces, este esfuerzo de pacificación son esfuerzos parciales, si tú quieres, o sea, Entonces, el tema, están ahí, el tema de la contestación está ahí, el tema político está ahí, digamos, la resistencia continúa. Y la experiencia, por ejemplo, de la escuela, la experiencia de ser intermediaria con el Estado, todas estas experiencias dan nuevos insumos para nuevos elementos de resistencia, de protesta, en fin. Ahora, ¿dónde está el olvido? Yo veo, bueno, el olvido. Cuando yo empecé con esta investigación y fui a la OIT a Lima, no tenía idea de que yo le estaba hablando. Hoy día, si uno se va a la base de datos y al portal de la OIT, hay miles de documentos. Y es porque se acerca el aniversario de los 100 años. Entonces, para ellos esto no aparecía como algo importante, pero ahora en el marco de las relaciones internacionales con los aparatos de Naciones Unidas, en fin, esto es algo que mostrar relevante, ¿no? Entonces, el olvido y el recuerdo están siempre en contexto, ¿no? Hay una agenda ahora respecto al recordar este hecho. Ahora, claramente, para los funcionarios hay un olvido absoluto del racismo. Y yo tengo registros muy precisos, claros, cómo, cuándo y dónde, de violaciones a mujeres, digamos, todo eso. Y eso se olvida. Claro, uno como antropóloga es difícil de ir a decir, oye tú, en fin, ¿no? Pero está. Ahora, ¿qué es el olvido de parte de los indígenas? Yo diría, más que olvido, también hay una negociación. O sea, yo voy negociando cosas. Entonces, si esto está ahí, bueno, hay cosas que tomo, otras no tomo. Por ejemplo, de este proyecto, en su momento, todo lo que fue la parte de vivienda mejorada fue rechazada. Y prefirieron que poner a los animales en las viviendas que irse a vivir ellos. ¿Por qué? Porque esas viviendas no solucionaban bien el tema del calor, de la calefacción. Entonces, y hoy día muchas de las cosas que estaban en esas viviendas han sido poco a poco incorporadas, ¿no? Entonces, claro, solucionando de otra forma el mismo tema de calefacción que en su momento fue el eje conflictivo. Entonces, a mí me parece que para ellos, o sea, para el mundo ya de las y los indígenas, estas intervenciones son objeto de ir negociando cosas, porque reconocen, por ejemplo, las aperturas que da la escuela.
que finalmente era una ventaja. En fin, me quedo hasta ahí para no seguir monopolizando. Gracias.